quiero continuar con el tema que estamos tratando, esta serie de mensajes llamada Un Nuevo Comienzo. Dios siempre está dispuesto a darnos nuevos comienzos. Fíjense que desde la creación del mundo, cuando el hombre le falla a Dios, lamentablemente entró el pecado. Por un hombre, dice la Biblia, entró el pecado. Y el pecado trajo la muerte. Diga conmigo, el pecado trajo la muerte. ¿Qué trajo el pecado? La muerte. Allá en casa, el pecado trajo la muerte. ¿Quién fue ese hombre? ¿Quién fue ese hombre? Adán. Diga conmigo, Adán. En Adán toda la humanidad ha pecado. Todos en Adán traemos ese pecado de arrastra. Pero Dios, que nos formó para su alabanza, para que no andemos en pecado, trajo un nuevo comienzo a la humanidad. Así como el pecado entró por un hombre, también por un hombre vino la vida eterna. Gloria a Dios. Por un hombre entró la vida, dando un nuevo comienzo, un nuevo respiro, trayendo algo nuevo a la humanidad. Amén. Ese tiempo pasó, entramos luego en otra dispensación. Lo que te hablé, todo tiene que ver con la dispensación de la inocencia. Entró el pecado, entra la nueva dispensación que se llama la dispensación de la conciencia. Ahora el hombre tuvo conciencia de lo que es bueno y lo que es malo. Cuando comieron el fruto prohibido, entra una nueva dispensación que la llaman la dispensación de la conciencia. En esa dispensación, entonces, el hombre empezó a pecar y a hacer lo malo. Ahora me estoy refiriendo a los primeros capítulos de Génesis. En el capítulo 5, capítulo 6, allí habla cómo el hombre le falla a Dios. Y envuelto en pecado, Dios decide traer un nuevo tiempo, un nuevo comienzo. Y ese nuevo comienzo lo trae con un hombre llamado Noé. Diga conmigo, Noé. ¿Cómo se llamaba el hombre? Noé. El hombre había fallado. Dios se arrepiente de habernos creado a nosotros. Por favor, preste mucha atención para que no haya confusión en su mente, y es muy importante que usted conozca desde el principio la historia de la Biblia. Oiga esto, por favor. El hombre empieza a actuar tan mal, pero tan mal, que Dios dice: me arrepiento de haber formado al hombre. Si hay algo que Dios se arrepiente, es precisamente en ese principio de haber formado al hombre, de haber creado al hombre. Eso hizo que Dios trajese un nuevo comienzo a la humanidad. Dios decide raer de sobre la faz de la tierra a todo ser viviente. Pero Dios vio, Mana Carmita, que Dios me la bendiga, Dios vio a Noé, un hombre justo, un hombre recto, Lidi, temeroso de Dios, y Dios decide preservar a la humanidad. Lo preservó de esta forma. Manda a Noé a construir un arca y le dice: Noé, hazte un arca así, 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 así. Le da todo como tenía que hacerlo. Un arca de madera de gofén, le harás aquí una entrada, le harás aquí una ventana, y empieza a darle el diseño, porque Dios quería traer un nuevo comienzo a la humanidad. Iba a venir lluvia, iba a venir un diluvio, iba a raer de sobre la faz de la tierra al ser viviente, pero iba a preservar la humanidad, la especie humana, para darle un nuevo comienzo. Así fue. Vino el diluvio, agua parejo, que hermano, tanto tiempo de agua que el ser humano murió. Pero Dios preservó a través de Noé, trayendo un nuevo comienzo o una nueva oportunidad. Gracias a Dios y a esa preservación, hoy el ser viviente sigue sobre la faz de la tierra. Luego entramos entonces en un pueblo. Dios siguió viendo que el mundo prácticamente iba de mal en peor. Aquel hombre que preservó la especie humana
también volvió a fallarle a Dios. Después que sale del barco, Noé empieza a emborracharse, Noé empieza a hacer cosas indebidas y otra vez la humanidad vuelve a mancharse con el pecado. Otra vez la humanidad vuelve a fallarle a Dios y Dios entonces decide escoger a un pueblo. Diga conmigo, un pueblo. Más fuerte, un pueblo. ¿Cómo se llamó ese pueblo? El pueblo de Israel, el pueblo de Dios. El pueblo de Israel empezó muy bien, muy bonito, pero de repente, Dios mío, también le fallaron a Dios, le dieron la espalda a Dios. Por eso Dios hace que llegue a Egipto este pueblo. Y allá en Egipto, entonces, empezaron muy bien. Llegaron a través de José. José llega a Egipto vendido por sus hermanos. Cae en la cárcel por no acostarse con la mujer de Potifar. Llega a la cárcel. Allá en la cárcel Dios estaba con él. Empieza a bendecirlo, empieza a honrarlo. Y de repente José se convierte en la cárcel en el más cotizado, en el más querido, en el más aplaudido. Dos personas tienen unos sueños. Él le interpreta estos sueños a esas dos personas. Luego entonces los sueños se cumplen. Uno lo ahorcaron y el otro precisamente se le cumplió el sueño de seguir sirviendo la copa al rey. El rey, viendo que el que estaba a su lado le contó que había un hombre en la cárcel que él había conocido, que Dios le hablaba y que las cosas que él decía se cumplían. El faraón tuvo un sueño, mandó a buscar a José para que narrara los sueños. Efectivamente, Josué le narra los sueños y José le dice: mire, usted tiene que buscar a una persona que tenga el Espíritu de Dios, inteligente y que sepa hacer esto, y le da el listado. Cuando Faraón oye lo que José le está diciendo, Faraón dice: ¿quién mejor que tú para que haga ese trabajo? De esa forma empieza a crecer el pueblo de Israel. José se trajo la familia. Ahora José no era un esclavo, ahora José no era un preso, ahora José se convierte en el segundo. Nadie era más poderoso que él excepto Faraón y por supuesto Dios. Pero José, hermano, trae a la familia. De esa forma llega la familia allí a Egipto y eran riquísimos, eran los dueños de todo Egipto, hasta que la abundancia, ojo por favor con esto, la abundancia les quitó el corazón y en vez de amar a Dios, en vez de estar entregado a Dios, la mucha abundancia los hizo olvidarse de Dios. Ojo, paréntesis aquí. Venezuela es un país muy abundante, con mucha abundancia. Venezuela es un país muy bendecido por Dios. Venezuela es un país riquísimo. Ojo, la mucha abundancia nos ha hecho, lamentablemente, que mucha gente se olvide de Dios. Y por eso Dios cierra el chorro de la bendición para que el ser humano vuelva en amistad con Dios. Sé que hoy lo que está pasando en mi país es una transición que no va a durar mucho tiempo. Es una transición lo que está viviendo mi país, pero viene un nuevo comienzo para Venezuela. Viene un nuevo comienzo para Venezuela. Viene un nuevo comienzo para mi país. Viene un nuevo comienzo de parte de Dios para mi patria Venezuela. Dios va a bendecir a mi país. Dios va a bendecir mi ciudad. Estas colas, todas estas cosas que estamos viviendo es una transición. Ojo, a mí me da miedo muchas veces estas cosas. ¿Por qué? Que el pueblo se acostumbre a vivir en estas colas, a vivir en esta miseria. No se acostumbre a eso, por favor, porque viene un nuevo comienzo para mi patria Venezuela. ¡Amén! A su nombre. Hermanos, entonces José ya está en Egipto, tienen abundancia. Lamentablemente el pueblo se olvida de Dios. Y la mucha abundancia, eran riquísimos, no les hacía falta nada, lo tenían todo.
se olvidaron de orar, se olvidaron de seguir amando a Dios sobre todas las cosas, se olvidaron de las cosas sagradas de Dios, se olvidaron de los sacrificios, se olvidaron de eso que Dios les había enseñado y cómo Dios los trajo a esta tierra de abundancia, cómo les entregó lo mejor de Egipto. Y al olvidarse de Dios, entonces Dios les cerró el chorro de la bendición. Toca al que está a tu lado, por favor, tócalo. Dile, no nos olvidemos de Dios. Que la mucha abundancia no nos haga olvidar de Dios. La abundancia es buena, pero ojo, puede ser peligrosa para el que no es maduro espiritualmente hablando. Dios quiere darte grandes cosas. Dios quiere hacer cosas nuevas contigo, con tu familia, pero por favor, no nos olvidemos del Señor. No nos olvidemos de Él. Cuando nos olvidamos de Dios, se cierran las puertas. Cuando nos olvidamos de Dios, vienen problemas terribles. Viene el fracaso, Rodulfa. Cuando me olvido de Dios, la familia se divide. Cuando me olvido de Dios, empiezan los pleitos entre padre e hijos, hijos e padre. Cuando me olvido de Dios, hermano, viene un tiempo duro y difícil. Levanten la mano los que siempre se acuerdan de Dios. En las mañanas, antes de irte a hacer tu trabajo, antes de hacer cualquier cosa, dobla tus rodillas delante de Dios. Comunícate con Dios, habla con Él. Su oído siempre estará atento, vecino, a la oración de sus hijos. Sagdielito, el oído del Señor siempre está dispuesto para escucharnos, para oírnos. Amén. Ojo con esto. Empieza un momento difícil en el pueblo de Israel. Ahora se trancan las bendiciones. Israel empieza a sufrir y a sufrir y a sufrir a tal punto que transcurrieron, diga conmigo, 430 años. ¿Cuánto tiempo transcurrió? 430 años de sufrimiento, de esclavitud, 430 años de hambre, 430 años de soledad, 430 años, hermanos, de momentos que ellos no esperaban. Yo no quiero que mi país pase tanto tiempo en esta transición y estoy orando para que muy pronto se rompan esas cadenas, que el pueblo se vuelva a Dios y que volvamos a ver lo que tanto soñamos en nuestro país. Que no pase tanto tiempo, que no pase tanto tiempo. Amén. Para eso la Biblia dice: si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren, y se arrepintieran de sus malos caminos. ¡Ojo! Dos cosas que necesita Venezuela, que necesita la familia, que necesitamos aquí en la iglesia. Amén. Humillarnos, orar y arrepentirnos del mal camino. Tres cosas. Humillarnos. Ojo, gobernantes, ojalá esta palabra la escuchen los gobernantes. Ojalá esta palabra la escuchen los padres de familia. Ojalá esta palabra la escuchen los jóvenes. Ojalá esta palabra la oiga toda mi patria Venezuela, los alcaldes, los gobernadores. Ojalá esta palabra la escuchemos todos, que tengamos tiempo para oír la voz de Dios. Porque cuando Dios habla, hay que estar atento a la voz de Dios. Amén. Humillarnos, orar y dejar el mal camino. Entonces dice: yo oiré desde los santos cielos, perdonaré su pecado y sanaré su tierra. ¿Cuántos quieren que Venezuela sea sanada? Yo sueño con ese nuevo comienzo en mi país, y por eso esta serie de mensajes. Un nuevo comienzo. No te acostumbres a vivir como estás viviendo en la familia, peleándose unos con otros. No te acostumbres a vivir de esa forma, porque Dios quiere verte con una familia estable, con una familia bendecida, con una familia en paz, con una familia que sea ejemplo, con una familia que sea ejemplo en la sociedad, ejemplo en el vecindario, ejemplo en el barrio. Amén.
Así quiere verte Dios, así quiere verte Dios. Amén. Gloria a Dios, gloria a Dios. Pasaron 430 años. Había sufrimiento terrible. El pueblo sufrió. El pueblo sufrió. Atento a esto, por favor. Hay gente que atiende allí. Vamos. Hasta que llegó el momento que Dios volvió a oír la oración del pueblo. Dios los hizo pasar por ese proceso hasta que llegó el tiempo de darle un nuevo comienzo a el pueblo de Israel. Y ese nuevo comienzo comenzó de esta forma, y discúlpeme que redunde allí en palabras, pero ese nuevo comienzo inicia de esta forma. Dios escogió a un hombre llamado Moisés, lo manda al pueblo de Israel donde estaba Faraón para conversar con Faraón y decirle: Faraón, deja salir al pueblo de Israel. Atiéndame por favor. Faraón, deja salir a mi pueblo Israel. Déjalo salir. Faraón endureció su corazón hasta que dejó salir al pueblo de Israel. El pueblo sale. Dios los hace pasar por un desierto fuerte, espantoso, lleno de serpientes, lleno de escorpiones. Y pasan por ese desierto, pero ellos iban rumbo a una mejor tierra. Iban rumbo a la tierra prometida. Iban rumbo a la tierra que fluye leche y miel. Ellos llegan a esa tierra no a través de Moisés. Moisés lamentablemente le falló a Dios. Habló apresuradamente, golpeó la roca. Moisés por estas cosas no pudo entrar en la tierra prometida. Ojo con esto. ¿Qué sucedió? Dios escoge a un joven que anduvo de la mano con Moisés, llamado Josué. Este muchacho escogido por Dios para ayudar, para apoyar a Moisés, ahora recibe el cargo. Moisés se muere y es allí donde está el primer tema que toqué contigo. Moisés se muere y Dios le dice a Josué: levántate, porque ahora tú, mi siervo Moisés ha muerto, y ahora tú vas a introducir al pueblo para un nuevo comienzo. Vas a introducir al pueblo en la tierra prometida, tierra que fluye leche y miel. Josué quizás tenía temores, porque Dios le repite 3 veces: Josué, sé valiente. Josué, mira que te mando que te esfuerces y que sea valiente. Se lo repite una, otra y otra vez. Josué aprende la lección que tiene que dejar a un lado los temores, y ahora Josué se levanta y está listo para cruzar el Jordán. Y es allí donde te enseñé las primeras 2 claves para tener un nuevo comienzo. La primera clave tenía que ver con levantarse y salir de la zona de confort. La primera clave para un nuevo comienzo: levántate y sal de tu zona de confort. Ellos habían hecho de aquel desierto una zona de confort. Ellos se sentían bien, aunque no era lo mejor para ellos, pero te enseñé que durante los 40 años los zapatos le crecían, la ropa no se envejecía. ¿Te acuerdas que te enseñé eso? Te recordé también que ellos tenían el maná, no necesitaban trabajar mucho. En la mañana salían afuera, abrían la boca y les caía maná del cielo. Y si tenían hambre más tarde, pues habían guardado un poquito más para más tarde. Lo que no podían guardar era para el día siguiente, porque cada día Dios les mandaba su maná. Entonces, tenían buena comida, tenían buena ropa y tenían buen calzado que no se les envejecía.
¿para qué entonces trabajar? ¿Para qué afanarme si lo tenían todo? Eso había hecho que ellos en ese desierto tuviesen una tierra de confort. El sol no los mataba, el sol no les tostaba el cerebro, porque tenían durante el día una columna o una nube que los cubría del sol, y de noche, en el frío terrible del desierto, ellos tenían una columna de fuego que les traía el vapor, el calor, para que ellos no muriesen de frío. Eso era confort para ellos. Yo llamo a eso una zona de confort. Comida, buen vestuario, buen calzado, cómodos en el lugar donde estaban. Pero eso no era todo para ellos. Ojo con esto. Ojo con esto. Hay gente que se acostumbra a vivir con lo primero que Dios les da, sin saber que Dios tiene siempre cosas mejores para nosotros. Amén. Siempre Dios va a tener cosas mejores para nosotros, dependiendo tu fidelidad a Dios. Si tú eres fiel a Dios, no te acostumbres nada más con lo primero que Dios te ha dado. Dios tiene en su renglón desde el 1 hasta el infinito para darte mucho de lo que tú anhelas, de lo que tú deseas. Amén. Hay gente que se le entrega a una congregación de 10 personas y pasan 20 años y ellos están allí en su zona de confort. Una misión con 4 láminas de zinc, un techito allí que casi se está cayendo, y ahí fueron sus comienzos. Pero han pasado 40 años y todavía siguen con las 4 laminitas de zinc. Ellos están conformes con lo que tienen su zona de confort. Pero Dios me ha puesto hoy a decirte: sal de tu zona de confort, porque Dios tiene cosas mejores para ti más adelante. No te acostumbres con lo primero que Dios te ha entregado. Sigue adelante, que Dios tiene cosas mayores y mejores para ti. ¡A su nombre! Lo segundo que te enseñé en el primer tema es que incita a la gente a la presencia de Dios. Tú quieres un nuevo comienzo. Número 1, sal de tu zona de confort. Y número 2, mueve a la gente, incita a la gente a tener un encuentro con la presencia de Dios. La Biblia dice: separados de mí nada pueden hacer. Moisés habló con Dios y Dios habló con Moisés. Moisés le dijo: Señor, si tu presencia no va conmigo, no me saques de aquí. Dios le respondió: mi presencia va a ir contigo y tú tendrás descanso. Qué bonita es la presencia de Dios. Cada uno de nosotros tenemos que empujar al otro para decirle: vamos a la presencia de Dios. No dejes de asistir al culto, no dejes de ir a la presencia de Dios. Cuando nosotros nos enfocamos en la presencia de Dios, tendremos nuevos comienzos, no solamente en nuestra vida espiritual, sino también en nuestra vida familiar, en nuestra vida en el vecindario, en nuestra vida como estudiantes. Si tú tienes ese encuentro personal con la presencia de Dios, las cosas te van a salir bien. Amén. Y todas estas cosas están allí en Josué capítulo 3. Número 1, levantarse y salir de la zona de confort, está en el versículo 1, donde Dios le dice: Josué, levántate. O Josué se levantó de mañana, y él y todos los hijos de Israel partieron de Sitín y vinieron hasta el Jordán y reposaron allí antes de pasarlo. El 2 está en el versículo 2 y 4, pero el 3, que es el que quiero enseñarte hoy, con esto voy a cerrar. El 3 dice: santifiquémonos para Dios. ¿Quieres tener un nuevo comienzo? Levanten la mano los que quieren tener un nuevo comienzo. Dale un aplauso a Jesús de Nazaret, los que quieren ese nuevo comienzo. Alaba lo que Él vive, a su nombre. Ese nuevo comienzo no vendrá si no nos santificamos para Dios. Dile al que tienes a tu lado: debemos santificarnos para Dios. Y en la medida que nos santifiquemos para Dios, en esa medida Dios traerá
nuevos comienzos. Josué 3:5 dice: y Josué dijo al pueblo, diga conmigo, santificaos, porque Jehová hará mañana maravillas entre nosotros. ¿Cuántos quieren tener un nuevo comienzo maravilloso? Un nuevo comienzo maravilloso. Vamos a santificarnos para Dios. Mira al que tienes a tu lado. Dile, santifiquémonos para Dios. En el próximo programa voy a explicar cómo me santifico para Dios. ¿Cómo lo hago? No te pierdas el próximo programa. Dale un aplauso a Jesús de Nazaret. Que Dios te bendiga. Que Dios te bendiga. Que Dios te bendiga.